La endometriosis está caracterizada por la presencia de endometrio por fuera de su lugar normal, que es la pared interna del útero. Puede presentarse en forma de quistes en uno o los dos ovarios, llamados endometriomas. Una de las teorías sugiere que el tejido endometrial que refluye por las trompas y genera una endometriosis a nivel de la pelvis puede implantar en la superficie de los ovarios y de esa manera dar origen al endometrioma, pudiendo ser que se produzca por su penetración por la herida abierta de alguna ovulación. Pero la realidad es que no se conoce a ciencia cierta el origen de los quistes de endometriosis. El endometrioma puede presentarse como único signo de la endometriosis o ir acompañada de implantes a nivel del peritoneo pelviano, que es la membrana que recubre la pared pelviana, con o sin mayor o menor presencia de adherencias, aunque casi siempre están presentes. La endometriosis es una enfermedad evolutiva, progresión que puede ser más rápida o lenta en el tiempo, siendo por ello que cuando se la diagnostica es aconsejable indicar alguna de las terapias de las que disponemos como para poder frenarlas en el tiempo, no curarlas, pero sí detenerlas, cosa que en general, al suspender la medicación, va a tender a recuperar su potencial evolutivo previo. El endometrioma puede permanecer por mucho tiempo sin crecer o hacerlo a un ritmo más o menos acelerado. El endometrioma puede ser causal de infertilidad o no serlo, tanto es así que mujeres con endometrioma se embarazan, mientras que otras no. La infertilidad podría estar presente no por su endometriosis, sino por otro factor, como por ejemplo masculino, tubario, uterino, etc. El diagnóstico y el tratamiento va a estar condicionado según el caso en particular. No es lo mismo una mujer con muy buena reserva ovárica que otra con más edad y menor reserva ovárica, así como también el tiempo de evolución y si coexiste otro u otros factores involucrados en el embarazo que no se está logrando. Tampoco es lo mismo un solo endometrioma en un solo ovario que uno o más en uno o inclusive en los dos ovarios. No es lo mismo si tiene 6 centímetros que menos, como tampoco es lo mismo si viene creciendo rápidamente. Lo que sí es frecuente encontrarnos con que mujeres que presentan un endometrioma, este va acompañado de una menor reserva ovárica sin siquiera haber sido operada previamente. Esto lo vemos en cualquier variedad de endometriosis. Vemos cómo también responde, en menor medida muchas veces, el ovario que no presenta un endometrioma cuando realizamos una fertilización in vitro. La mujer que presenta endometriosis tiene una reserva ovárica disminuida en relación a mujeres de la misma edad. Esto podría deberse a que la endometriosis genera una inflamación crónica y de esa manera afectar la reserva ovárica y hasta en ocasiones la implantación del embrión. Veamos un caso clínico reciente. Como ejemplo, una paciente de 34 años que nos consultó en el mes de agosto del 2018 con el deseo de tener un hijo como proyecto unipersonal. Presentaba como antecedente dolores pre- e intramenstruales que calmaban con la toma de anticonceptivos orales. En la ecografía presentaba imágenes quísticas compatibles con endometriomas en ambos ovarios. En el ovario derecho de 36 milímetros y en el izquierdo de 35 milímetros, de 25 milímetros y de 16 milímetros. El CA125, marcador útil en el caso de endometriosis y algo elevado, un valor de 42.7. Los dosajes hormonales dieron dentro de valores normales. El otro parámetro para evaluar la reserva ovárica, que es la determinación de la cantidad de folículos antrales, los microfolículos en los ovarios, se vio dificultada por la presencia de los endometriomas. Dado que el tratamiento debía ser llevado a cabo con semen de banco al no tener pareja, las opciones eran las de una inseminación intrauterina o una fertilización in vitro. La decisión previa a cualquiera de los dos tratamientos
era si operar los quistes o no. Nuestra sugerencia, estando de acuerdo la paciente, fue de realizar una fertilización in vitro sin cirugía previa. La inseminación la descartamos dada la posibilidad de adherencias intrapélvicas o que su endometriosis afectase la posibilidad de lograr el embarazo por esa vía. La decisión de no operar se basó en que en general nosotros preferimos no operar los quistes y realizar como primer paso una fertilización in vitro. Más en este caso, en que los endometriomas serán más de uno y bilateral. Dado que, como vimos siempre con la exéresis de los quistes, sale adherido tejido ovárico sano, así como la afectación de la circulación sanguínea por el corte sobre el ovario, va a llevar siempre, en mayor o menor medida, a una disminución de la reserva ovárica. Siempre preferimos la fertilización in vitro como primer paso, viendo cómo resulta, y en base al mismo, en caso de no lograrse el embarazo, hacer un reanálisis y ver qué camino seguir. Nuestro manejo se basa en que si operamos y luego nos encontramos con una baja reserva ovárica, quizás no fue tanto por la cirugía, sino que existía en alguna medida previamente, pero que iba a quedar esa cruel duda. En nuestro caso, realizamos en abril de este año 2019 la aspiración folicular, obteniendo 9 óvulos totales, de los cuales 6 estaban en metafase 2, es decir, en condiciones de realizar el ICSI, o sea, la inyección de un espermatozoide dentro de cada óvulo. Realizamos la transferencia de un solo embrión en estadio de blastocisto, o sea, de 5º día de desarrollo, logrando el embarazo. Quedaron 2 embriones que criopreservamos también en estadio de blastocisto. Como comentarios, logramos el embarazo rápidamente, tuvimos la suerte en el primer intento, no corrimos el riesgo de afectar su reserva ovárica en el caso en que hubiéramos operado previamente, logramos el embarazo, lo que es el mejor tratamiento para su endometriosis, dado que el alto nivel de hormonas que produce el embarazo, así como el tiempo de 9 meses, muchas veces hace que mejore sustancialmente su endometriosis de base. Y como si fuera poco, logramos criopreservar 2 embriones que el día de mañana le pueden dar la chance de intentar lograr un segundo y hasta un tercer embarazo. Como conclusión, siempre ante la presencia de un endometrioma se plantea la duda si operar o no operar como primera medida. Es fundamental tener en cuenta la planificación reproductiva de la paciente en cuanto a su deseo actual o futuro de tener un hijo o si se encuentra en la búsqueda. Se pensará más en cirugía cuando nos encontramos con endometriomas de rápido crecimiento o con imágenes sospechosas en la ecografía de malignidad. Si bien la transformación maligna de los endometriomas es una rareza, siempre hay que tenerlo en mente. Siempre hay que saber que en mayor o menor medida la reserva ovárica va a disminuir con la cirugía. Y no es lo mismo una cirugía en una mujer joven con buena reserva ovárica, con un quiste único, que una mujer con menor reserva ovárica. Tener en cuenta que luego de una cirugía puede presentarse otro quiste de endometriosis, ya sea del mismo ovario o del otro, y que en los casos de que se repita la enfermedad, dejar la cirugía como última opción. Y para finalizar, está bien pensar siempre ante la presencia de un endometrioma en la posibilidad de realizar una fertilización in vitro como primera opción. Y obviamente, si hubiese alguna otra indicación para realizar la fertilización in vitro, como ser un factor tubario o un factor masculino. Lo que se saca en una cirugía no se puede volver a colocar. Y de nuevo, si se opera y luego queda la reserva ovárica disminuida, se van a haber quitado chances que quizás estaban bajas antes de la cirugía, pero que van a generar dudas que van a ser crueles. Para finalizar, es importante siempre tener en cuenta que frente a un endometrioma hay médicos más proclives a operar y otros menos. No es que uno tenga razón y el otro no. Son dos posturas que pueden ser diferentes frente a una misma problemática.